que voy a explicar a continuación. Una licencia métrica es la autorización o el permiso que tienen los poetas para quebrantar esas reglas gramaticales, para ellos equilibrar sus composiciones. Existen las siguientes licencias métricas o licencias poéticas: sinalefa, diéresis y sinéresis. La sinalefa es, vamos a la pizarra para ilustrarlo, es cuando la última sílaba termina en vocal y la palabra que sigue empieza en vocal. Entonces, no serían dos sílabas ya, sino que por la sinalefa se convierten en una sola. Vuelvo y digo, si la palabra termina en vocal y la que sigue empieza en vocal, hay una sinalefa, como en este caso y como en este caso. ¿Por qué aquí con una consonante? Porque la poesía, recuerden que fue transmitiéndose a los pueblos de manera oral, y es por lo que se escucha. La Y suena I, es un sonido vocálico. Por lo tanto, aquí I, O forman una sola sílaba, de manera que cuando contamos las sílabas métricas, por eso decimos que para medir el verso hay que tener en cuenta que las sílabas métricas no se miden como se escriben, sino como suenan. Otra sinalefa en este mismo verso está aquí. La palabra ala termina con vocal y la siguiente, en, empieza con vocal. Ahí hay una sinalefa. Por otro lado, la diéresis se forma cuando en una palabra, no en dos palabras, como en este caso, dos palabras se unen y forman una sola sílaba. Ahora, la diéresis sucede cuando en una palabra, por ejemplo, ruido, por gramática, por regla gramatical, se formaría un diptongo. Los diptongos pertenecen a la misma sílaba, no se separan. Por la licencia que tiene el poeta llamada diéresis, se puede quebrantar y ruido puede pasar a formar dos sílabas distintas. Ahora, esta licencia, que no siempre se va a usar, sino como suene, se va a representar con dos puntitos sobre la vocal. En el caso de la sinéresis es todo lo contrario. ¿Recuerdas, Neurona, cuando hablábamos de los hiatos? Decíamos que el hiato se forma dos vocales fuertes que pertenecen a sílabas distintas. Por la licencia que tiene el poeta, se puede quebrantar esa norma y en un poema puede aparecer, por ejemplo, puede aparecer la palabra poeta uniendo ese hiato, de manera que serían dos sílabas y no tres en caso de la gramática general. Esas tres licencias poseen los poetas para equilibrar sus composiciones líricas. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Muy bien. Entonces, en el mismo orden, para medir el verso, hay que tomar en cuenta, además de las licencias métricas, hay que tomar en cuenta la acentuación final. La acentuación final indica que para yo decir cuántas sílabas métricas tiene un verso, lo voy a separar, voy a dividir en sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11. La palabra última de este verso, golondrinas, es una palabra grave. La acentuación final dice que si la palabra grave es grave en el último verso, se queda igual, no hay variación.
Pero en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La palabra colgar es una palabra aguda. Por lo tanto, si tiene 10, la acentuación final indica que debo sumarle una sílaba. Y este verso de 10 sílabas acabaría teniendo 11 sílabas. En este caso igual, recuerden que aquí hay una sinalefa. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La palabra cristales es una palabra grave, por lo tanto, se queda igual. Este verso sigue teniendo 11 sílabas. Contando esta última, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 sílabas métricas, pero por acentuación final dice que si termina en aguda, debo sumarle una sílaba. En el caso de que la última palabra del verso sea esdrújula o sobresdrújula, sería inverso, se le restaría una sílaba. ¿Hasta ahí estamos claros, neurona? Por supuesto que sí, profesora. Muy bien, entonces, como estamos tan claros y yo espero que ustedes allá estén tomando notas, vamos a jugar un poco. Vamos a la trivia del día de hoy. Y es súper sencilla. Desde sus casas, ayuden a Neurona, a ver quién lo hace primero, si ustedes en casa o Neurona aquí. Neurona, yo te voy a proponer 2 versos y me vas a decir a qué arte pertenecen y dónde está la sinalefa o si la hay, ¿verdad? O si tiene alguna diéresis o alguna sinéresis. ¿Estás lista? Estoy lista. El primer verso, viento en popa a toda vela. El número 2 dice, Neurona, no solo en plata o viola troncada. ¿Lista? Espere, según lo aprendido, estoy analizando los versos. Ya tengo el análisis del primer verso. A ver. El primer verso tiene 2 sinalefas, uniendo la última vocal de la primera palabra con la siguiente. Es decir, al final de la palabra popa, al unirse la vocal A. Cabe destacar que este verso es de arte menor, porque tiene 8 sílabas métricas. Muy bien, Neurona. 8 sílabas. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto, Neurona. Muy bien. ¿Y la próxima? Identifico una diéresis en el segundo verso. La diéresis está en la palabra viola, cuando se separan las vocales I, O, que generalmente, por regla gramatical, no deberían separarse porque forman un diptongo. Muy bien, Neurona. ¿Y tú sabías que la viola troncada es un instrumento musical muy parecido al violín? Así es, profesora. Bien. Estamos casi terminando nuestra clase, pero ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Vamos a ver, Neurona, ¿lo tienes? Por supuesto que sí. En el día de hoy hemos realizado un gran recorrido por todo lo concerniente al madrigal y aprendimos que el madrigal es una composición lírica con el que manifestamos sentimientos y pensamientos. También aprendimos sobre su estructura versificada y dijimos que el verso es cada una de las líneas
que conforman las estrofas y pueden ser de arte menor o mayor, atendiendo al número de sílabas. Otra cosa que vimos es que según la presencia o ausencia de la rima, estos pueden ser libre, suelto, rimado y blanco. Por último dijimos que para medir un verso debemos tomar en cuenta la licencia métrica o el permiso que nos permite quebrar las reglas gramaticales. De tu gran amor, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti elevo mi alma. En tiempos tan convulsos, donde parece que todos los cimientos se estremecen, eleva tu alma a Dios. Disfruta, contempla de su grande amor. Sigue las pautas, las señales, los pasos que Él ha trazado para tu vida. Eleva a Él tu alma y descansa, porque todo saldrá bien. Hasta la próxima clase.